¿Qué tal? Buenos días, les saluda Raúl Enrique Cisneros Herrera. Quisiera agradecer la invitación de la Universidad Autónoma de Coahuila, que me permite presentar escenarios de la nueva crianza con una expectativa tradicional. La configuración familiar ha sido influida por fenómenos como la globalización, el neoliberalismo e incluso el capitalismo. Es complicado ya de hablar de la institucionalidad de la familia basados en los tres pilares más tradicionales, que es la consanguinidad, la afiliación y la alianza. En este apartado no estamos sugiriendo la desaparición de estos tres pilares, sino la reconfiguración de ellos hacia un aspecto un poco más emocional. Es decir, estos tres pilares se ven mezclados con elementos más emocionales inherentes al sujeto. Este trabajo expondrá los cambios en la evolución familiar, partiendo de momentos históricos como la apertura del libre mercado en México. Este periodo de cambios multidimensionales provoca un reacomodo en un sinnúmero de estructuras sociales, centrándonos en uno en especial, que es de índole económica. La época de bonanza del territorio nacional se sumió de manera importante, dando paso a que ambas partes de cuidadores tradicionales tomaran las riendas en la crianza del infante. De manera somera y superficial, la apertura del libre comercio o libre mercado en México representó para algunos una etapa de bonanza, pero para la mayoría un periodo de retroceso económico. Este periodo comprende justo en el cambio generacional, en el que se contemplan los llamados millennials, es decir, de 1984 a 2000. Recordemos pues que en la década de los 80 se privatizan varias empresas, en la década de los 90 los fondos, y entrados los 2000 algunos procesos e incluso la Constitución. La reconfiguración del sostenimiento económico familiar sin duda modificó no solo a los que participaban en la crianza del infante, sino también en la medida, la forma e incluso la calidad de ella, dado que dichos cuidados de los infantes comenzaron a recaer principalmente en miembros de la sociedad que buscaban una remuneración económica, o en otros miembros de la familia, por ejemplo, los abuelos. Es evidente que ninguna de estas dos figuras se prestará en la misma medida a la transferencia del plan de crianza, debido a que estos dos modelos tienen su propia cosmovisión, educación, idiosincrasia y también niveles de responsabilidad para con el infante. Es aquí en donde él deberá decidir de cuál participar y con cuál construir su realidad, así como el desarrollo de sus habilidades sociales. Es históricamente contemplado que las antiguas formas de crianza tienen una carga disciplinaria significativamente más importante que las familias modernas. Hace unas décadas, la violencia en diferentes categorías, exclusivamente para fines de crianza, era vista, entendida y aceptada como método de enseñanza. Hoy en día existe una ruptura ante esa concepción. Se encuentra mal vista, señalada y denostada por gran parte de la sociedad. Es justamente esta suma de cambios lo que ha diluido el esquema de modelo familiar meramente biológico y la especificidad que se tenía dentro de ella. Esto ha logrado que paulatinamente se ha desplazado por sistemas de organización difusas. La configuración de pautas de adquisición ha cambiado. Gracias a esto, hoy en día es muy fácil encontrar problemas de afiliación dentro de la familia. Se puede notar que existe una carga emocional para la vinculación familiar más importante que solo los aspectos biológicos. Esto, a mi entender, significa una pérdida importante para la formación tradicional de las familias. Se realizó una entrevista en la cual participaron individuos tanto femeninos como masculinos, en la cual se les preguntó qué eran los elementos que ellos necesitaban para considerar a alguien miembro de su familia. Aunque las respuestas fueron diversas, oscilaban entre compartir un lugar en la mesa, refiriéndose a compartir el alimento, el apoyo ante los proyectos que causan interés a cualquier miembro de la familia, la lealtad, confianza, sentimientos afines, interés, las relaciones de matrimonio y procreación, los lazos de crianza o enseñanza, la camaradería y las relaciones de interacción interpersonal y de grupo basadas en la necesidad de aceptación y reconocimiento, así como la integración, los lazos de fraternidad, amor, perdón, complicidad, empatía, momentos, recuerdos en sentido histórico del desarrollo y finalmente los lazos de sangre. Para empezar, quisiera que la palabra endémica la entendiéramos como esa forma cerrada de crianza que tenía la familia tradicional. Pues bien, la tradición endémica de la institución familiar ha sido desplazada por un modelo más laxo, esto refiriéndonos a la identidad de la familia, principalmente porque el entorno globalizado de la sociedad colabora con la aceptación y afianzamiento de diferentes mecanismos que generan identidad en los individuos. Las plataformas digitales y la tecnología juegan un papel importante en la crianza del infante hoy en día. Es hoy más frecuente ver configuraciones cada vez más heterogéneas en el núcleo familiar. Este fenómeno
desencadena una serie de rupturas sistémicas en la anexión plena del individuo con los demás miembros integrantes del sistema. Un ejemplo bastante superficial: los niños hoy conocidos como nativos tecnológicos están más expuestos a una ideología puesta por avatares conocidos como influencers. Sin duda alguna, esto genera un choque de culturas tanto en la familia tradicional o en la familia mexicana como en una familia internacional. Recientemente, la BBC News Mundo publicó una entrevista con Michel Desmourguet, quien advierte que los nativos digitales, dicho sea de paso generación posterior a los millennials, pueden considerarse la primera generación con un coeficiente intelectual más bajo que sus padres. El estudio que se realizó contiene muchas variables, sin embargo, la calidad, el tiempo y la forma de crianza modernas podría estar inmiscuida en estos resultados. El ejemplo pasado fue para recalcar que no solamente existen cambios en la configuración de pertenencia del individuo, sino que también tiene repercusiones cognitivas. Ahora bien, aun cuando las configuraciones de la estructura parental de crianza han cambiado, se siguen empleando algunos patrones de la familia tradicional. Desafortunadamente, no todas se adaptan de manera eficiente, y esto atiende a las expectativas de comportamiento. Dicho de otra manera, los cuidadores modernos pretenden que los infantes tengan comportamientos clásicos, como la disciplina, el respeto o incluso los procesos que realizan para sus actividades diarias. Es aquí donde los cuidadores modernos notan que su sistema de crianza carece de ciertos elementos que ellos están buscando y se hace una mezcla entre lo moderno y lo pasado, generando en el infante una recatalogación de su rol dentro de la familia. Alcanza a observar que existen repercusiones importantes en el modelo de familia mexicana. No quiero romantizar el antiguo esquema de configuración familiar, pero considero que en el sentido de pertenencia a una familia se fundamenta la empatía en la sociedad y te permite tener ese descanso mental que otorga el saber que existen personas en algún lugar del mundo que te apoyan y te ayudan. Bajo ninguna circunstancia estoy sugiriendo la desaparición del modelo familiar como lo conocemos. Sin embargo, esta reconfiguración ecléctica entre el pasado y lo moderno puede significar un cambio importante. Y bien, esto ha sido todo por mi parte. Agradezco nuevamente la invitación al Cuarto Congreso Internacional, Familia, Escuela y Comunidad, Problemas Contemporáneos y Cambio Social.